geografía, esa disciplina científica de gran relevancia que ha permitido conocer y aventurarnos en nuestro planeta en todas sus escalas, partiendo desde una local para pasar a una estatal y nacional y finalmente concluir con una mundial, desde el siglo XIX ha dado a conocer aquellas peculiaridades del espacio geográfico en todas sus dimensiones. Y bueno, en el ámbito educativo no ha ocurrido algo distinto, o al menos eso es lo que algunos creen. México, un país inmerso en una gran diversidad cultural y social, ha situado la enseñanza de la geografía como fundamental desde que el ilustre y fascinante joven Alejandro de Humboldt, tras su valioso viaje por el país, decidió instruir esta valiosa asignatura por primera vez en el Real Seminario de Minería. Desde entonces, muchos otros dedicaron largas horas de su vida a su estudio y enseñanza. Es así como se pasó de la enseñanza por parte de uno de los mejores geógrafos de la historia universal a la que por décadas han realizado los docentes en cada uno de los rincones del país. Desde esa primera vez tuvieron que pasar 208 largos años aproximadamente para que yo, una joven que habita en el estado zacatecano, uno de los más grandes en espacio geográfico y rico en minería, escuchara por primera vez esa palabra tan llamativa, geografía, y se adentrara en todo un mundo que lamentablemente en sus primeros años de vida escolar no comprendió muy bien, pues al parecer nunca nadie se interesó porque fuera significativa para ella. De este modo, nos remontamos a la década del 2010, cuando yo apenas me adentraba a los inicios de mi educación primaria. De pronto, ahí estaba yo, una pequeña niña temerosa y nerviosa. Todo me parecía complicado. Leer me aburría, escribir me parecía tedioso y cargar un enorme y bultuoso libro al que llamábamos Atlas de México, que ni siquiera cabía en mi mochila de carrito, era un fastidio. Y bueno, ¿quién pensaría que mi primer acercamiento a la geografía se lo debo a ese libro? Durante toda mi educación primaria tuve la dicha de contar con una sola maestra, hasta que ella, a punto de pasar a quinto grado, decidió encaminarse por otro grupo de alumnos. No recuerdo con exactitud en qué grado me impartieron la clase de geografía, lo que sí recuerdo es a ella utilizando el Atlas de México. Debo admitir que el libro por sí solo llamaba mi atención. Era colorido, su portada era de color rosa, muy deslumbrante, y tenía un hermoso mapa de México y una bella muñeca María que parecía estar bailando. Y por dentro, recuerdo, era todo un mundo, literal. Mi curiosidad me llevaba a hojear y observar cada una de sus páginas, pero por alguna extraña razón nunca comprendí por qué solo coloreábamos mapas de Zacatecas, México, América y el mundo. Todo dependía de la ocasión, básicamente. Y ustedes han de estar pensando que si solo iluminábamos mapas, le agregábamos simbología y escribíamos los nombres de acuerdo a su división política, porque tengo el recuerdo latente de mi maestra utilizando el Atlas de México. La respuesta es muy simple. Nos encontrábamos aún en un periodo de tiempo en el que los docentes aún no hacían uso recurrente de la tecnología para el abordaje de las clases. No había otra forma de mostrarnos de qué manera debíamos colorear más que utilizando un libro, y para su fortuna, el Atlas de México contenía una multitud de mapas, de todos los colores, que nos podían servir como valioso ejemplo, aunque tristemente solo lo fueron para saber qué simbología y colores usar. No la culpo, es cierto que las horas curriculares no dan para más y el poco tiempo con el que se cuenta se utiliza para priorizar otras asignaturas, como español y matemáticas. ¿Pero qué acaso yo, una niña de 10 años, no merecía conocer cómo era el medio físico de su país? ¿Cómo era la sociedad, las lenguas indígenas que se hablaban, la división política, incluso la infraestructura y actividades económicas? Porque bueno, era mi único medio para saberlo. No todos tenemos la fortuna de viajar por el país para aprenderlo a través de una mirada observadora. Sin embargo, tenía el recurso para leerlo, así que también me culpo por no tener interés en ello. En este primer acercamiento,
no todo fue malo. Me reconforta saber que al menos me aprendí los nombres y capitales de los estados de mi país y de algunos otros del mundo, y que gracias a la memorización gané un concurso en mi escuela. Si en ese entonces hubiera comprendido que eso no es geografía del todo, no hubiera pasado largas horas aprendiéndome que la capital de Madagascar es Antananarivo. Años más tarde, en la educación secundaria, no fue del todo diferente. Estudié en una secundaria técnica en la que tenía un docente por asignatura, en la que cada 50 minutos cambiaba de módulo. Allí, mi maestra era una docente con demasiados años de servicio. Sabía demasiado. Recuerdo teníamos un libro color azul, le decíamos el Galáctico, por su peculiar color, y como cualquier otro libro de geografía, también tenía un hermoso mapa en su portada. Ese libro era excepcional en pocas palabras. A diferencia de otros, tenía muy pocos mapas en su interior, y en su reemplazo tenía múltiples imágenes, de todo tipo. Para mí era muy surreal. En su complemento tenía largos párrafos de texto, con explicaciones muy amplias e interesantes. Tal vez por eso mi maestra recurrió a él como único recurso para enseñarme geografía. En secundaria, puedo decir que no solo aprendí las capitales de estados y países, pues ya las conocíamos. Su estudio se centró en ir más allá. Por alguna extraña razón, nunca dejamos de lado el uso de mapas para exactamente hacer lo mismo que hice en primaria, pues aunque el libro no contenía, o si los tenía eran muy pocos, nosotros mismos hicimos un engargolado con mapas de todo tipo, y aunque se suponía cada uno tenía un objetivo en específico, al final del ciclo escolar no terminamos haciendo más que colorearlos y realizar una división política en ellos. En esta época, a mí realmente me gustaba la asignatura de geografía. Hacíamos actividades muy interesantes. Para mí era muy similar a historia y biología, y fue ahí cuando comprendí que geografía no solo es la memorización de capitales y el estudio de mapas. La maestra hacía el abordaje de aspectos culturales, sociales y económicos de México y algunos otros países, los que el libro planteaba. Hacíamos trípticos informativos, carteles y exposiciones de lo que aprendíamos. Para mí lo más significativo fue cuando por equipos hicimos una exposición en la explanada sobre un país en específico. Hablamos de su cultura, tradiciones, actividades económicas y demás. Eso fue lo que me permitió tener un acercamiento real con la asignatura. Ahí no solo memoricé países y capitales e iluminé mapas. Mi experiencia como estudiante de la asignatura de geografía no parecía interesarme en lo absoluto en realidad, hasta que años más tarde decidí ingresar a la benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. Y como era de esperarse, estoy próxima a convertirme en una docente que enseña geografía. Nos situamos en el 5º semestre de la licenciatura, en el primer acercamiento a la asignatura y su didáctica. No he tenido la dicha de enseñar geografía a las nuevas generaciones, sin embargo, me valgo de las pláticas que he establecido con docentes en servicio para narrar lo que aquí les voy a presentar. Recuerdo un día en una de mis escuelas de práctica, de la cual me abstengo de decir el nombre y la ubicación, me encontraba platicando con el docente titular. Con ansia me expresaba su disgusto por los planes de estudio de la educación básica. Desde su perspectiva eran bastante rigurosos y aburridos. Ese día me dijo una frase que llamó bastante mi atención. Ojalá pudiera yo crear mi propio plan de estudios. Y en efecto, ojalá yo también pudiera. Los procesos de enseñanza y aprendizaje que se realizan en el aula son un misterio que solo los docentes que se desempeñan ahí dentro son capaces de descifrar. Cada uno demuestra su esencia y vocación al hacerlo. Aún así, todos se basan en el currículo que es casi estricto a la hora de seguir. Esa plática me sirvió para comprender que la manera en la que se enseña geografía en la actualidad no es muy distinta a como yo lo aprendí hace algunos años. El estudio de mapas y la memorización de países y capitales es fundamental. Las nuevas generaciones aprenden lo mismo que yo, y no sé determinar si es positivo o negativo.
Solo sé que no es lo mejor para desempeñarse hoy en día. En esa plática, además se mencionó que es lamentable que los docentes estemos casados con los libros de texto, ya que geografía es una asignatura bastante dinámica, que puede tornarse bastante interesante y llamativa para los alumnos. No obstante, solo se ha centrado en memorizar, leer y resolver cuestionarios que permitan dar cuenta de que los alumnos están aprendiendo, cuando en realidad no aprenden nada. La geografía es un mundo completo. Es la vía que nos permite conocer todo aquello que nuestros ojos ven, conocerlo a profundidad. Nos permite transportarnos a todo aquel lugar que deseemos sin siquiera emprender un viaje. La geografía nos dota de significatividad e identidad, pues al comprender todo aquello que nos rodea desde diversas dimensiones, nos sentimos parte del lugar que habitamos. La geografía no es la lista de los nombres de los países, es el conocimiento de esos países. Una vez que comprendamos eso, todo será diferente. Es ahí cuando la geografía será de gran relevancia curricular y su estudio no será aburrido y tedioso, sino significativo e importante.